Bueno, y es tan importante lo que está diciendo, doctor, porque precisamente es difícil tener este diagnóstico por lo desconocido. Lo veíamos en el caso de Lorena. Lorena perdió a su hijo Emilio, de 16 años, su único hijo, porque en ningún recinto hospitalario le dijeron lo que tenía. Y por eso perdió a su hijo. Mira, ¿sabes qué? Yo destacaba en un inicio cuando hablábamos del PIMS a Lorena y la destaco como mamá, como mujer, como chilena, porque estamos hablando de una mujer que le ha sucedido lo más terrible que a cualquier mamá o a cualquier papá le puede pasar en la vida. Y ella ha tenido no solamente la fortaleza, sino que la generosidad de tratar de buscar un sentido a tanto dolor y ayudar a otros papás a que se sepa precisamente lo que es el PIMS, cuáles son los síntomas. Y la tenemos precisamente al teléfono. Lorena, gracias de corazón por hablar con el Buenos Días a Todos y por dar a conocer este tema. Te mando un beso enorme. Hola María Luisa, un gusto saludarlos a todos ahí en el estudio. Buenos días. Lorena, partir porque aquí todos nos preguntábamos y incluso hay muchos papás que están mandando mensajes para saber qué es lo que es el PIMS. ¿Tú nos podrías relatar cómo se inició esta enfermedad en tu hijo Emilio? Mira, en el Emilio fue como tan extraño todo porque él partió, como te comentaba ayer, yo creo que su primer síntoma fue el cansancio. Y en este momento, cuando tú estás en cuarentena y los niños no tienen horarios, el Emilio, claro, yo lo notaba que estaba con más sueño, pero a la vez también era como, oye, ¿hasta qué hora te quedaste jugando en el teléfono hasta tarde? Estaba despertando más tarde. Yo ahora que lo analizo más fríamente, yo creo que ese fue su primer síntoma. Me llama yo lo llamo el miércoles porque él siempre cuando despertaba me llamaba y eran las 2 de la tarde y le digo, bueno, ¿y tú qué te pasó? Me dice, no, es que me siento raro, como que tengo un dolor en las piernas. Y ya, ¿pero qué te duele? No sé, mamá, me dice, siento acá los gemelos como que los tengo hinchados y como que siento que me estuvieran quemando. Cuando yo llegué a las 4 de la tarde del trabajo, el Emilio estaba botado en el sillón, pero igual él se paraba, caminaba, y yo le decía, ¿te duele? No, como que se me pasó. Después en la noche le volvió el dolor otra vez, fue como intermitente. En ese momento yo le di un antiinflamatorio. Al día siguiente me fue al trabajo, me llamó de nuevo tarde otra vez, despertó tarde, y dije, ¿cómo te sientes? Me dice, no, igual me siento como raro, no sé, mamá, me dice, ¿sabes qué? Me duele ahora los muslos. Y como que el dolor se había subido ahora hacia los muslos. Y el día viernes, el Emilio ya era un dolor que estaba en las piernas constantemente, a diferencia de otros niños que las mamás me han contado que ellos primero partieron con dolor de estómago y vómito, y por eso les habían diagnosticado gastroenteritis, cuando los llevaba la primera vez a la urgencia. En el caso del Emilio, el vómito se presentó estando en el hospital. Ya en el día 4 o 5, el Emilio partió primero con ese dolor muscular. Y el día domingo, finalmente, entre medio yo le tomé unos PCR, los PCR salieron negativos, le tomamos un test de antígeno, salió negativo, pero ya el día domingo el Emilio despierta con un grito porque no puede caminar del dolor, y cuando yo lo veo, el Emilio tenía manchitas en las manos, y su cara, las mejillas, como si le hubiesen pegado 2 cachetadas, así te lo describo, o sea, tenía morado las 2 mejillas. Y las manchas era muy extraño porque, bueno, en el momento en que igual le di desayuno, almorzamos, después nos fuimos al hospital, le cambié ropa y todo, y en esos momentos el Emilio, cuando tenía fiebre, las manchas se ponían más rojas y se hacían más grandes. Cuando se le bajaba la fiebre, las manchas volvían como en una foto que sale ahí de su mano, que se veían más sutiles. Aumentaba la fiebre y estas manchas se ponían más rojas. Nunca fueron ronchas, nunca él comentó que le picaba, nunca comentó que le dolían. Y las miraba y las encontrábamos como extrañas, porque de verdad que da la impresión que estuvieran como bajo la primera capa de piel. Y en ese momento nosotros nos fuimos ya al hospital, entendíamos que el hospital estaba colapsado, que venían llegando pacientes COVID de muchas comunas que atiende Puerto Montt al alrededor de muchos pueblos. Y cuando llego el doctor me dice, a todo esto el Emilio, antes de irnos al hospital orinó color café. Y el dolor, como te digo, de estómago se presentó y los vómitos ya estando en el hospital.
a diferencia de otros casos de otras mamás de PIMS que hemos hablado, que fue lo primero que sus hijos presentaron, y el dolor muscular en ellos se presentó después. El Emilio yo creo que partió con dolor muscular, eso fue uno de sus primeros síntomas y cansancio. Lorena, quiero agradecerte también que estés con nosotros. De verdad que he leído tu historia hace ya una semana o así, la nota que tenía prensa que también la presentamos anoche. De nuevo aprieta todo, porque en definitiva cualquiera que pueda ser mamá, papá, que tenga un sobrino, está contigo de una u otra forma, y por lo tanto el programa también. Así que de verdad muchas gracias. Cuando estamos tratando de ver la sintomatología, porque eso es lo que a todos nos asusta, y como tú bien dices, es lo que tú quieres llegar a hacer hoy, es ser súper generosa y poder compartir esta información, cosa que a cualquiera que le pase tenga desde ya la duda y pueda ir con esa duda clara, tal vez a un centro hospitalario, donde se exija que esté la información, no como a ti, que te dijeron, no, en realidad, incluso tú en declaraciones lo has dicho, me dijeron que no sabían lo que tenía. Mira, cuando hablo de este tema, yo hago dos diferencias: la atención de la urgencia y la atención de la UCI. Yo sé que el Emilio en la UCI, y lo vi porque yo sé que ellos rompieron protocolo, me dejaron entrar, no con él, pero sí ver. En la UCI yo sé que se hizo todo por el Emilio, y yo vi el personal muy afectado, y hasta el día de hoy me escriben y me cuentan que cuando él llegó, que quedaron fascinadas con él, que sus ojitos están lindos, y me decían, no te preocupes, nosotros lo cuidamos, nosotros le echamos crema en sus piernas. Pero yo siento que el Emilio llegó tarde a la UCI, porque la pelota, por decirlo así en buen chileno, se trancó en la urgencia. En la urgencia, para mí, es clave y es fundamental que el médico, porque el médico no estaba siendo evaluado por pediatras en ese momento, porque el Emilio tenía 16, entonces él pasa a ser, ya no estaba dentro del rango pediátrico, él pasaba a ser adulto. Entonces el médico me dice, es una observación de miositis. Esa fue la hipótesis diagnóstica del Emilio, que tenía la musculatura rota producto del ejercicio excesivo. Entonces nosotros con el Emilio nos mirábamos y de verdad que nos dio risa, porque estábamos en cuarentena. El recorrido del Emilio era cama, baño, refrigerador, sillón, cama. Y ese era su circuito en el día. Entonces decíamos, pero ¿cómo ejercicio? Claro, hizo bicicleta con sus amigos por Costanera una semana antes, pero no era un ejercicio tan potente como para que se le llegara a romper la musculatura. Y después me dice, no, y tenemos que ver a lo que él es alérgico. Y como yo le dije, doctor, el Emilio es súper sano, no tiene alergia a nada, y eso, no sé, esas manchas, yo incluso llegué a pensar que le había picado algo, porque de verdad que era como muy extraña. Y me dice, vamos a dejarlo hospitalizado, pero no hay camas, así que vamos a tener que esperar que se desocupe una cama. Y esperar el PCR, porque le habían vuelto a tomar otro PCR para poder subirlo a piso. Sí. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, no pasaba nada con el Emilio, y es cuando yo le digo al doctor, sabes que mi hijo está peor, y su frecuencia cardíaca es 160, y no sé si me corrige el doctor, lo normal son 120 en esa edad. Sí. Claro, y 160, se sentía mal, estaba ahogado, le costaba respirar, su mano empezó a perder la fuerza y la movilidad, por eso también se pensó que el Emilio tenía Guillain-Barré. Y el doctor me decía ya que no puedo hacer nada mientras no estén en cama. Me dijo, no puedo tomar los exámenes. Y dije, pero se te puede desocupar una cama en dos días más, en un día más, y el Emilio lo van a tener tirado aquí con un suero, porque nosotros estábamos en un box de urgencia. Me dice, ya le vamos a dar paracetamol, 1 gramo. Porque el resto el Emilio estaba con 39 constantemente y no le bajaba la temperatura, y las TENS le colocaban las colegas pañitos con agua para poder bajar la temperatura, porque el paracetamol no le hacía nada. Entonces yo le decía, bueno, no sé, le dije, cámbiale a otro medicamento, no sé, pues le dije, tal vez tú si tú eres el doctor. Y en ese momento yo pedí, dije, ¿sabes qué? Fírmame el alta de mi hijo inmediatamente. Dije, yo me lo llevo porque no puede ser que lo tengan acá con puro paracetamol, el Emilio está muy mal. Y te juro, lo subí, me dieron el alta, me lo llevé con calzoncillo, polera y chala en la silla de ruedas, me estaban esperando afuera, nos fuimos a la clínica, y en la clínica yo entrego los documentos del Emilio, y el doctor me dice, me dijo que sabes qué, cometiste un tremendo error porque estabas a punto de conseguir una cama en el hospital. Y yo concuerdo con la hipótesis diagnóstica del colega, pero yo no sé si vas a poder pagar la clínica. Me dijo, porque igual acá es caro.
Y dije, ya, pero yo veré eso. Entonces me dijo, mira, te recomiendo que vayas a admisión y en admisión ves si puedes pagar. Y llego a admisión y me dicen, son 6.400.000 los 10 días de hospitalización para que el Emilio, supuestamente el tratamiento por la miositis era estarlo 24 horas con suero para poder eliminar las enzimas, y sin especialistas, sin nada, salía 6.400.000 y necesitamos que dejes 5.200.000 ahora. Dije, pero no los tengo. Entonces me dice que no se puede, me dijo, y 5 millones ahora y el restante lo puedes pagar en 3 cuotas. Y yo me largué a reír y le dije, sí, que en verdad me parece insólito. Le dije, yo ni siquiera me están dando la opción de fijar un pagaré, porque en ese momento le dije, no tengo esa plata acá, ¿cachai? Quizás la puedo reunir, pero acá ahora el tiro no lo tengo. Dice, no, entonces no se va a poder. Vuelvo donde el médico y le digo, no tengo el dinero para ir. Me dijo, pucha, lo siento, vas a tener que volverte al hospital. Y ahí me tuve que volver con el Emilio al hospital. Entonces, yo de verdad que trato de no culparme, pero sí siento que perdimos 2 días en puras vueltas. Sí. Aparte de no haberlo llevado quizá por desconocimiento mío también, de no atribuir esto a algo tan complicado, porque era tan Lorena, dolor de pierna. Lorena, siento que perdimos como 3 días con él dando vueltas. Sí, a ver, me llama mucho la atención todo lo que usted describe, pero fundamentalmente, ¿usted percibió que había desconocimiento de esta patología en los recintos asistenciales? Porque por lo que usted relata, de lo que le dijeron en la urgencia, nunca alguien mencionó este PIMS, nunca alguien le dijo está dentro de las posibilidades, o sea, le dieron cualquier tipo de diagnóstico menos eso. O sea, claramente, porque ni siquiera pasó por su mente del médico decirme, mira, necesitamos más exámenes para ver que no sea esto, mira, el COVID presenta esto, tenemos que... Nada, o sea, en la clínica ni siquiera lo examinaron, o sea, ahí el doctor vio la ficha, o sea, no la ficha, sino que los documentos que yo llevaba del hospital, y me quedó mirando y me preguntó si podía pagar o no. Siempre se habló de una miositis. Cuando yo llego a Fresia, todas las vueltas que vi, cuando yo me llevaba al Emilio hacia más al sur, donde yo vivo y donde trabajé en un hospital y me decían, vente para acá, acá hay camas, estamos esperando, yo decido pasar a Fresia a colocarle un suero al Emilio para llevármelo hidratado, porque son 3 horas de viaje y Emilio ya había vomitado mucho. Y en Fresia, la doctora me dice, mira, yo encuentro complicado que viajes, le vamos a tomar exámenes. Todos los exámenes del Emilio salieron alterados, los de orina y de sangre. La doctora me dice, tú eres la mamá, tú decides si viajas o no. Yo te recomiendo que no. Soy súper sincera, no sé lo que tiene tu hijo, pero sí sé que el Emilio tiene que ver ahora en este momento, ya no perder más tiempo y ser evaluado por especialistas. Nosotros en Fresia somos un hospital de un pueblo pequeño, no tenemos tanta tecnología, tantos exámenes que hay en un hospital base, por lo tanto vas a tener que devolverte y yo te lo voy a enviar derivado. Yo voy a llamar a mi colega, voy a presentar el paciente y con mi hipótesis diagnóstica de que puede ser un Guillain-Barré. Volvimos a Puerto Montt con el Emilio y ahí recién yo siento que se tomó el peso de que el Emilio sí de verdad que tenía algo más complicado, y la doctora me dijo necesitamos más examen. Al Emilio le hicieron hasta una punción lumbar descartando una meningitis, pasó un día completo en la unidad de pediatría ambulatoria donde se le realizaron todos los exámenes para que finalmente, efectivamente, en la UCI el diagnóstico estuvo en 24 horas. Por eso yo te digo, yo separo estas atenciones del Emilio, porque en la UCI el diagnóstico lo tuvieron en 24 horas cuando estuvieron los exámenes. El tema fue antes, fue en la urgencia. Sí. Que no se les ocurrió, no sé, en ningún momento yo escuché, oye, mira, puede ser esto, nada. Sí, Lorena, danos un segundo, un instante, porque tenemos que despedir al doctor Ravagliati, a quien agradecemos enormemente por su tiempo. Tiene que ir a hacer sus rondas médicas a esta hora ya. Doctor, gracias por acompañarnos, que tenga un muy buen día. Doctor Ugarte, por lo que dice Lorena, ¿existe un método de diagnóstico del PIMS? ¿Hay un examen que lo detecte? No, básicamente uno hace por la unión de una serie de síntomas que son síntomas variados y que en conjunto hace la sospecha diagnóstica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y cuál fue el problema que enfrentó ella? Es que por la edad
era atendido en unidades de adultos, y este síndrome inflamatorio multisistémico se ha descrito en pediatría. Entonces, no necesariamente los médicos de adultos, que justo a los 14 años cambia de ser atendido por pediatra a ser atendido por médicos de adultos, justo llega en una edad que los médicos no estaban tan entrenados en reconocer este cuadro. Entonces ven un compromiso de mucho dolor y buscan explicaciones que son más frecuentes en los adultos, pero que no es lo mismo en pediatría. Ahora, de todas maneras, estando en medio de un periodo epidémico, siempre es más frecuente enfermedades que están relacionadas con manifestaciones del virus que está predominando en la epidemia. ¿Faltó preparación ahí en ese recinto? Desde luego, y yo creo que sí existen protocolos, sí existe entrenamiento en las unidades de cuidado intensivo, la gente está entrenada, existen protocolos, pero por tener más de 14 fue atendido en un lugar que era para adultos que no tenían esto tan preparado. Lección, y es muy bueno lo que ella está haciendo de llamar la atención sobre este tema, porque ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes son esa edad, que son como muy grandes para ser niños, pero son muy niños para ser grandes y se sobreponen enfermedades y hay que tener la capacidad de atenderlo y tener, ¿no es cierto?, estos protocolos de PIMS también en las unidades de emergencia de adultos. Es un muy buen mensaje. Doctor, y por eso es tan notable la lucha que está haciendo Lorena, porque ella no se conecta con que se llegó tarde, ni si aquí hubo una negligencia o no. Ella se conecta en este minuto con lo importante, que es salvar la vida de más niños para que a nadie le pase lo que le pasó a su Emilio. De hecho, estamos con Rosita, que ella también, por ejemplo, su hija de 5 años tuvo PIMS en julio del año pasado. Vamos a ir con Rosita inmediatamente porque queremos seguir conversando, por supuesto, con Lorena, porque Lorena, yo me quiero destacar nuevamente que ella no se conecta con si aquí hubo negligencia o no, con que se llegó tarde. Tú estás focalizada en ayudar a más niños. Y es importante lo que dice el doctor Ugarte, porque claro, tu hijo al tener 16 años ya no lo atiende un pediatra, está entre que es adulto y no, pero también tú me señalabas ayer que en todos los recintos hospitalarios que fuiste no había ningún pediatra y eso también impidió que se detectara que tu hijo tenía PIMS. Claro, o sea, lo que pasa es que en los pueblos pequeños yo creo que tienen que estar en conocimiento todo el personal porque no va a haber pediatra en un hospital de un pueblito pequeño, no, y esas son las especialidades que se ven en hospitales base, los hospitales grandes. Y el Emilio, como dice el doctor, claro, era como que estaba justo en el límite entre niños y adultos, y de hecho cuando hablaba con el doctor Felipe de la UCI me decía, que el Emilio hoy día se quejó porque el Emilio ya estaba con 1,67 m, 68, y me decía, se queja porque la cama le llega justo, entonces le molestan los pies. Y de ahí en la UCI de pediatría, el día lunes, ya habían procedimientos que el doctor me decía, lo vamos a tener que bajar a adulto, porque ya este procedimiento, una hemodiálisis, se hace en la UCI adulto, entonces ya lo vamos a tener que dejar nosotras y enviarlo a la UCI de adulto. Entonces yo creo que una de las complicaciones también que se presentan es que el rango de edad en que el Emilio estaba, porque este síndrome se habla de niños más pequeños, más pequeños en edad, entonces pediatra, obviamente nosotros ingresamos a la UCI de adulto, obviamente hay dos urgencias, la urgencia de adulto y la pediátrica, y por la edad nos enviaron directamente a la de adulto, por 16 años. Entonces, de ahí cuando nos fuimos al hospital más pequeñito de Fresia, obviamente hay un médico en turno, un médico general, y no hay especialista. Y es por eso el llamado, y es por eso que estamos todos los días, me levanto y empiezo y busco donde poder informar, porque mucho personal de salud me ha escrito y me ha dicho, oye Lorena, qué tremendo, nosotros siendo de salud no sabíamos de este síndrome y me vengo a enterar por ti, me llega a dar vergüenza. Dice que lamentablemente enterarme por producto de la muerte del Emilio, que esto está ocurriendo, entonces igual es como, yo le dije, yo también, yo trabajo en salud, si bien trabajo en una empresa,
tomó muestra, estaba súper conectada con el COVID, pero en adulto. Lorena. Yo no había visto esto. Sí, Lorena, solamente un paréntesis, Caro, perdón, porque estamos en contacto también con Rosita, pero yo valoro mucho también su voluntad de aquí tener un afán de difusión de información para evitar que esto le pase a más gente, pero que no pase colado lo que usted ha dicho. Usted dice que fue un recinto privado para obtener una segunda alternativa de atención y a usted le condicionaron una atención a un previo pago bastante oneroso y caro. Antes de examinarlo siquiera. En nuestro país rigen las leyes que tienen que fomentar la atención de urgencia sin pedir a cambio El cheque en garantía. cheques en garantía, ni mucho menos. Así que no pase colado, eso no es aceptable y se pueden perseguir responsabilidades en ese sentido. Así que ojo con eso. ¿Sabes qué? Y porque de nuevo, Lorena, tú decías, yo no quiero cuestionarme mucho y me imagino que es la forma más sana de sobrellevar una situación tan dramática como la que te ha tocado vivir. Y ojalá que así siga y ojalá que lo puedas llevar así el resto de tus días. Pero creo que es importante también apuntar a quienes tienen que haber dado una mano. Oye, si una mamá llega con su hijo en una situación de urgencia donde en el hospital en el que está no hay camas disponibles, pensemos primero en la vida y después en el resto de las cosas, ¿o no? Es como la lógica, creería yo.